Un saludo a todos mis amigos del canal Hablemos de Ajedrez. Hoy quiero presentarle una partida, a mi modo de ver, muy instructiva. Jugada entre los grandes maestros Sergei Karjakin y Samuel Chanklat en la FIDE World Cup, o sea, en la Copa Mundial de la FIDE en el año 2021. Fue un ataque indio que realizó el gran Karjakin contra la defensa francesa del gran maestro norteamericano. En esta partida vamos a ver la lucha en ambos flancos por cada uno de los jugadores. Karjakin ataca y desarrolla toda su acción en el flanco del rey y Chanklat juega, contraataca en el flanco de la dama. Esta partida nos muestra, entre otras cosas, lo importante que es la seguridad del rey. Usted puede tener todas las ventajas del mundo en la posición, pero si su rey está en peligro, amigo mío, tome las previsiones porque el rey es la pieza más valiosa en el ajedrez. Sin más preámbulo, veamos la partida. Karjakin inicia con E4, E6, defensa francesa, D3, el famoso ataque indio, D5, caballo D2, caballo F6, caballo G, F3, alfil E7. Este es un planteamiento bastante ortodoxo, digamos así, normal, de las piezas negras para enfrentar el ataque indio. Otro sistema podría ser colocar el alfil por el fianchetto en G7 y desarrollar el caballo de G por E7. Aquí hay muchísimas alternativas, diferentes formas de enfrentar el ataque indio. Todas válidas, pero sencillamente lo que hay es que conocerla. Esta que utiliza el maestro norteamericano es perfectamente jugada y se ha jugado muchísimas veces. G3. Como son dos grandes maestros que conocen la posición, pues ya el negro sabe que el blanco en el sistema indio, en este ataque indio, va a generar un ataque sobre el flanco del rey. Por tanto, en esta posición específicamente, esta línea que utiliza el negro, pues él contraataca en el flanco de la dama. O sea, inicia el contraataque con los peones, ganando espacio en el flanco dama, ¿verdad? Y el blanco pues juega en el flanco rey. Veamos qué pasó. A5. Una jugada que se antepone o inicia lo que ya se vislumbra en la partida, que es el inicio del contraataque en el flanco de la dama. Otra posibilidad, por supuesto, normal, sería un ejemplo C5, alfil G7, alfil G2, perdón, enroque, caballo C6, torre E1, podría ser así, B5, una posibilidad, E5, caballo D7, ¿verdad? El plan del blanco generalmente es caballo F1, el plan típico es H4, como pasó en la partida, caballo H2, caballo puede venir a G4, el alfil se coloca en F4 y se inicia el ataque sobre el flanco del rey. Y el negro pues puede jugar de esta manera así, podría ser A5 o también en su defecto B4 para hacer A5, ¿verdad? Y contraatacar en el flanco de la dama. Veamos qué pasó en la partida. A5 no presupone que no haya ningún cambio en realidad muy importante en los planes de ambos jugadores. Alfil G2, A4. El blanco A3. Esta es una jugada importante y que se realiza mucho en este tipo de posiciones, sobre todo, como le explico, en el ataque indio de rey. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que el negro no juegue A3, que va a producir que el blanco tenga que mover o el peón a B3 o tomar, y entonces se generarían algunas casillas débiles en el flanco dama, que sería más fácil para el negro realizar el plan de juego de la partida. A3 para frenar y C5, ya se va llegando a las posiciones normales, enroque, caballo C6, torre 1, como hablamos. La idea es empujar el peón a E5 para ganar espacio y empezar el ataque típico en el flanco rey. Enroque corto, E5, caballo D7, caballo F1. Este es el plan estándar de la blanca en esta posición. La idea podría ser o es H4, el caballo podría venir por H2 a G4, también en algunas ocasiones viene por E3. La idea es pasar al flanco del rey
y atacar en el enroque del negro. Con H4, ¿verdad? El blanco pretende pues hacer H5, H6 y generar debilidades en la estructura de peones del enroque negro. El negro con buen criterio sigue su contraataque en el flanco de la dama, ganando espacio en ese sector. H4, como dijimos, jugada natural, alfil B7. Aquí el negro podría quizás continuar perfectamente su juego en el flanco de la dama. B4, el blanco sigue impasible su estructura de piezas en el flanco del rey para lanzarse sobre el enroque del negro. Y podría ser alfil F4, B por A3, B por A3, alfil A6, caballo E3, con la idea de caballo G4 y atacar. Así fue precisamente una partida que se jugó entre el gran maestro ruso Sblider contra el propio Karjakin y la partida fue tabla. En esta ocasión, o en esa partida, Karjakin llevaba las piezas negras. Pero aquí Chancla se decide por alfil B7, que es perfectamente jugable. H5. El plan del blanco, como dijimos, es llegar a H6 y generar debilidades en las casillas negras del enroque. H6. Frenando ahí. Alfil F4, jugada típica. Controlo mi peón D5 y estoy listo para lanzar el ataque. Lo mismo con caballo 1 H2, caballo G4, con posible sacrificio en H6, como también con la dama en D2 o en C1, como pasó en la partida, mirando al punto H6. El punto H6, quiérase o no, es una debilidad que se ha creado en el enroque del negro. Que el negro puede jugar y puede controlar eso, sí lo puede hacer, pero tiene que jugar con mucho cuidado porque conceptualmente esta jugada H6 es una debilidad en el enroque del contrario, por supuesto. Y la estrategia lo dice así: cuando hay peones en H6, pues lo lógico es que se ejecute un plan determinado, se coloquen las piezas de manera tal de que el peón de G rompa en G5 para precisamente destruir o chocar contra la fuerza defensiva del enroque negro. Dama B6, negro sigue en su juego, contrajuego en el flanco de la dama, perfectamente bien. Dama D2 y ya el blanco está apuntando hacia la debilidad de H6. Torre F8, una jugada buena, importante. El negro continúa con su contraataque en el flanco dama. ¿Y por qué la torre de F y no la torre de A? Bueno, porque sencillamente con la torre de F generamos lo que estamos hablando, las posibilidades de contraataque al flanco dama, y a la vez le estoy dando una casillita al rey de escape, pero también al alfil que pueda ir a F8 y defender esta debilidad de la cual estamos hablando. El blanco jugó G4. Plan típico: chocar contra la debilidad de H6, abrir la columna G para tratar de colocar su pieza contra el enroque del contrario. Otra posibilidad podría haber sido así: dama D8, importante jugada porque estamos hablando que el punto neurálgico en estos momentos de la posición es G5, caballo G4, alfil F8, defendiendo cualquier tipo de sacrificio en H6, y las negras, todo parece indicar que tienen controlada la ofensiva del blanco. Eso hubiera sido una posibilidad en la partida. Karjakin se decide por G4, dama D8, con el sentido que estamos hablando de controlar la posible ruptura en el flanco del rey, caballo D1 a H2. Si el blanco se decide a lanzar inmediatamente el ataque con G5, H por G, caballo por, y el salto del caballo hacia el centro, mirando la posibilidad de ir en un momento determinado F5 y controlar las posibles rupturas que se puedan producir en el flanco del rey. Eso hubiera sido una manera también interesante de que se hubiera podido producir en la partida. Por eso Karjakin demora la ruptura G5 y sigue colocando sus piezas de manera tal de buscar la ruptura en el flanco del rey. Torre A6, buena jugada. La torre, cuando se produzcan los cambios acá que se pueda producir, se abra la posición, quizás pueda ser una pieza defensiva en la sexta fila, pero además acá
¿verdad? También puede contribuir al contraataque negro en el flanco de la dama. Rey H1, una jugada perfectamente entendible. El blanco quiere colocar la torre en G1 para seguir metiendo presión en la columna G. B4. El negro sigue jugando de manera lógica, basado en el contraataque que está ejecutando en el flanco dama, de manera que pueda disgregar un poco las piezas blancas en su acción del flanco rey. Karjakin sigue inmutable en el flanco dama, se queda quieto y sigue colocando sus piezas de manera tal de que está apoyando la futura ruptura en G5. Caballo F8. Esta es una jugada muy buena y muy importante. ¿Por qué? El negro desde F8, el caballo, podría venir a H7, ¿verdad? Y ser otro defensor más de la casilla G5. La partida ya está decidida en los planes de ambos jugadores. El negro está contraatacando en el flanco dama, pero está creando también las posibilidades de defensa y disminuyendo las posibilidades blancas de la ruptura en el flanco del rey. O sea, se está jugando de las dos maneras. El blanco A por B4. Esto es una jugada importante para definir un poco qué está pasando en el flanco dama. C por B4 y ahora D4. ¿Cuál es la idea del blanco con la toma en A por B4, C B4 y D4? Bueno, el blanco está tratando de estabilizar el flanco, el blanco está tratando de estabilizar el centro para tener las manos libres en el flanco del rey, en el sector del flanco rey, y así poder llegar al rey contrario. Es conocido por la estrategia ajedrecística que para que un ataque en el flanco tenga éxito es muy importante, casi imprescindible, tener el centro bien controlado, porque cualquier contraataque central generalmente es mucho más fuerte que cualquier ataque en el flanco. Por tanto, Karjakin se asegura de que el negro no tenga ninguna ruptura, ningún contrajuego en el centro para entonces iniciar el ataque en el flanco del rey. Sin embargo, el negro tiene sus posibilidades porque el flanco dama no está cerrado, no está bloqueado ni mucho menos. Y ahí están las posibilidades de contraataque del negro y de luchar para por lo menos contraatacar y llegar a posiciones, digamos así, dinámicas, donde no sea fácil al blanco atacar al flanco del rey. Sin embargo, aquí el maestro norteamericano juega caballo a 5. Esta es una maniobra que por lo que pasa en la partida, y la vamos a ver, parece como muy optimista, ¿verdad? Hay peligro en el flanco del rey, sin embargo el negro se decide a seguir jugando en el flanco de la dama y quedarse totalmente quieto y no hace nada para enfrentar la ruptura de G5. Yo podría decir que aquí hay dos posibilidades. Una, el negro está muy conforme con su posición, no siente peligro de ataque en el flanco del rey y juega demasiado optimista, o sencillamente hay una falta del sentido del peligro de la posición. Habría que ver qué pasa. Por supuesto que mucho más lógico era caballo H7, como dijimos, para eso fue el plan de venir al caballo F8 para llevarlo a H7 y controlar las posibles rupturas en G5. También se podría jugar a 3, atacando rápido ahí en el flanco dama, si el blanco cierra o toma lo que sea, después hacer caballo H7 y enfrentar esta ruptura que está cantada de las piezas blancas. Caballo A5 es una jugada, como le digo, o muy demasiado optimista, o sencillamente el negro pensaba que el ataque en el flanco del rey del blanco no prosperaba, no llegaba. Porque hay que tener mucha sangre fría, hay que tener mucha confianza en la posición para, con la posibilidad de ruptura contra el enroque de uno, hacer jugadas en el flanco opuesto. Por supuesto que Karjakin no perdió la oportunidad y realizó la movida que estaba cantada de hacía rato y la estaba preparando. Es decir, caballo C4, lógica, este era el plan del negro, o sea, llevar el caballo C4, pero el blanco sencillamente retira la dama y sigue
a C1 porque él sigue mirando para acá. H por G5, alfil por G5 y el negro juega ahora B3. Ya este sí posiblemente sea un error esta jugada. Posiblemente no, es un error, es un gravísimo error. Pero denota lo que estamos hablando. El negro está demasiado optimista o sencillamente perdió el sentido del peligro en la posición. De lo contrario, hubiera hecho algo para enfrentar las amenazas en el flanco rey del negro. Ahora Karjakin lo remata de manera espectacular, pero además eso muy instructivo. Alfil por E7, muy buena jugada. Despeja una de las piezas que está mirando en la columna G, le da posibilidad a la dama de llegar al flanco del rey y elimina uno de los defensores de las casillas negras. Dama por E7 y ahora una jugada importantísima. Alfil F1. ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea precisamente es ya la columna G está despejada y el punto G7 el negro está en la mira. Es un punto neurálgico ahí, pero además clava al caballo, ¿verdad? Y hay una presión aquí en esta diagonal. El negro continúa su supuesto ataque en el flanco dama. A3. Y aquí los invito a que paren el video y analicen, calculen por unos 5 minutos a ver qué jugada, qué ataque, qué posibilidades se le ocurre que ejecutó el gran Karjakin acá. Bueno, espero que la hayan visto la jugada, que es prácticamente es una bomba, es un relámpago que cayó, y yo me imagino que el maestro norteamericano cayó en shock con esta jugada. Esta es una jugada que decide la partida. Fíjense lo importante de la jugada alfil por E7, que como les dije, elimina el defensor de las casillas negras en el flanco del rey. Y despeja la columna G. Torre por G7. Y ya aquí la partida está decidida. Rey por G7, caballo G4. Y se pone de manifiesto las debilidades estructurales en la formación de peones negros en el flanco rey. Han sido destruidas. Las casillas negras están totalmente debilitadas y le está cayendo arriba al rey negro la combinación de piezas más fuertes que hay en el ajedrez en el ataque. Dama y caballo. Aquí el negro ya prácticamente no tiene salvación. F5 tratando de despejar y defender la séptima fila, pero ya aquí se acabó la partida. Por F6, dama por F6, caballo por F6. A por B2 y el negro por fin logró llegar a donde quería con ese ataque, con ese contraataque en el flanco de la dama. Coronar un peón, llegar hasta la primera fila del blanco, pero ponemos como dije al principio, se pone de manifiesto que usted puede tener todas las ventajas del mundo, pero la pieza más importante en el ajedrez es el rey. Y si usted tiene el rey inseguro y propenso a ataques violentos sobre él y con efectividad, la partida se acabó. Y eso fue lo que pasó acá. Dama G5 jaque, rey F7, H6. Y Karjakin le dice, bueno, si usted es feliz coronando, pues corone. Yo voy contra su rey. Caballo G6, no tendría otra. Caballo H4. B por A1 corona. Al fin el negro lo logró, pero su rey está en grave problema y recibe mate increíblemente. Dama por G6, rey E7. Dama G7 jaque, rey D6, dama D7, mate. Una cosa que se ve muy poco en las partidas magistrales. Me imagino que está muy apurado de tiempo el jugador, el gran maestro norteamericano. Una partida que nos muestra, como le dije, la importancia del rey en la partida. Usted puede tener cualquier tipo de ventaja, pero si tiene el rey en peligro, si tiene el rey en posición comprometida, la partida está comprometida. Hay que contraatacar. Hay que atacar cuando se ataque en un flanco, posiblemente si se puede, pues hay que contraatacar en el otro flanco, pero no se puede perder de vista la defensa de la pieza más valiosa en el ajedrez, que es el rey. Y esto fue lo que le pasó, en este caso, al gran maestro
chancla que obvió las rupturas y las aperturas de la columna G y la irrupción de las piezas blancas sobre su rey. Y por supuesto pagó el costo de eso. Si les agradó el video, los invito a que le den like, activen la campanita y se suscriban. Saludos a todos.